¿Qué tal? Muy buenos días a todos. A nombre del equipo número 5, esperamos que todos estén muy bien. Y bueno, el día de hoy vamos a presentarles el tema del complejo mayor de histocompatibilidad, MHC por sus siglas en inglés, Major Histocompatibility Complex. Y bueno, nuestro equipo está conformado por los químicos Rosales Arroyo Ámbar Michelle, Álvarez Aburto Jessica, Martínez Rocha Jesús Ahmed, Guerra Andrés Emanuel y su servidor, el químico Hernández Trujillo José Armando. Vamos allá con la introducción. Como introducción decimos que el complejo mayor de histocompatibilidad fue descubierto en la década de 1950. Previamente, en el año 1900, el campo de la inmunogenética se abrió con el descubrimiento de los grupos sanguíneos, seguido por el descubrimiento del factor RH en 1940. Asimismo, en 1936, Peter Gorer fue el primero que describió un complejo de histocompatibilidad en ratones. Las moléculas que sirven como marcadores de la identidad individual son proteínas codificadas por una serie de genes, a los que se les denomina complejo mayor de histocompatibilidad, MHC. Son moléculas presentes en la superficie de las células del individuo que intervienen en la respuesta inmunitaria, marcando los elementos del individuo como propios, mientras los anticuerpos y los receptores de linfocitos T difieren entre las células. Las proteínas del complejo mayor de histocompatibilidad difieren entre individuos. Todas estas moléculas tienen una cierta similitud en sus estructuras, por lo que se sugiere que tienen un origen evolutivo en común. Ahora hablando específicamente del qué es el complejo mayor de histocompatibilidad, podemos decir que el complejo mayor de histocompatibilidad, MHC, es un grupo de los genes que codifican las proteínas en la superficie de la célula, que tienen un papel importante en la inmunorrespuesta. Es una pequeña región cromosómica en la que se encuentran numerosos genes. Estos controlan las reacciones inmunológicas y, además, participan en el rechazo del tejido trasplantado. Estos genes codifican una serie de moléculas que se denominan antígenos de histocompatibilidad o antígenos de trasplante y proporcionan a los tejidos de un individuo su propia identidad dentro de una especie. El complejo mayor de histocompatibilidad en el hombre está constituido por un grupo de genes HLA que se encuentra ubicado en el brazo corto del cromosoma 6. Las proteínas codificadas por estos genes se denominan HLA. En los humanos, el MHC, complejo mayor de histocompatibilidad, se denominó primeramente complejo HLA, del acrónimo inglés para Human Leukocytic Antigen, porque las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad se descubrieron como antígenos que diferencian los leucocitos de distintas personas y que además producen la respuesta inmunitaria del receptor en trasplantes, produciendo así el rechazo. El complejo mayor de histocompatibilidad es la zona del genoma humano más variable y contiene numerosos genes funcionales, caracterizados por un gran polimorfismo. Clases de complejo de mayor histocompatibilidad. La región del complejo de mayor histocompatibilidad contiene genes que codifican tres grandes grupos de moléculas y que se dividen según su distribución tisular, estructura y función en clase 1, 2 y 3. Las moléculas de clase 1 y 2 intervienen en el reconocimiento inmunológico. Las moléculas de clase 1 actúan como moléculas de reconocimiento en la superficie celular que pueden ser identificadas por linfocitos T citotóxicos. Y las moléculas de clase 2 participan en la interacción y cooperación entre células del sistema inmunitario. Las moléculas de clase 3 forman parte del sistema del complemento, activan la proteína C3, hecho crucial en la fase efectora inespecífica. El complejo mayor de histocompatibilidad, en él se han descrito varios y oficialmente reconocidos: el HLA-A, HLA-B, HLA-C, HLA-D, HLA-DR, relacionado con el HLA-D y el HLA clase 3,
Los genes del HLA, B y C constituyen la clase 1 y son productos con antígenos de la clase 1. Los genes HLA-D y DR constituyen los genes de clase 2 y sus productos son los antígenos de clase 2. Los genes que codifican los componentes del complemento pertenecen a la clase 3 y sus productos son los antígenos de la clase 3. En euterios, la región CMH de la clase 1 contiene un conjunto de genes metotópicos, es decir, producidos en el metabolismo, cuya presencia y orden está conservada entre especies. Estas moléculas se expresan en todas las células humanas, excepto en los glóbulos rojos, las células germinales y los sincitio trofoblastos, que es el tejido embrionario no presente en la vida extrauterina. Algunas células, como las neuronas, los monocitos y los hepatocitos, presentan niveles bajos de moléculas del CMH de clase 1. Los genes CMH de clase 1 se ubican en la zona más distal, cerca del telómero, que es el final de un cromosoma, y son altamente polimórficos, que quiere decir que tienen o pueden tener varias formas. Además de las moléculas CMH de clase 2, en la región clase 2 se encuentran genes que codifican moléculas procesadoras de antígenos. Entre las regiones ocupadas por los genes de clase 1 y de clase 2 se encuentran numerosos genes que tienen importancia en la respuesta inmune, pero no están relacionadas al CMH. Codifican varias proteínas que desempeñan funciones inmunitarias, componentes del sistema del complemento como C2, C3 y factor B, y moléculas relacionadas con la inflamación o proteínas de choque térmico. Los genes del CMH de clase 2 se encuentran en la región más cercana al centrómero y codifican las dos cadenas del heterodímero funcional. Inicialmente fueron denominados genes IR por estar involucrados en la respuesta inmune. Estos genes codifican glucoproteínas con la estructura de inmunoglobulina, pero en este caso el complejo funcional está formado por dos cadenas, una A y una B. Cada una de las cadenas está unida a la membrana por una región transmembrana y ambas cadenas están enfrentadas con los dominios 1 y 2 contiguos en el exterior celular. Estas moléculas se expresan de forma más restringidas que las de clase 1 en las células presentadoras de antígenos, tales como células dendríticas, macrófagos, células de Kupffer y en los linfocitos B. Las moléculas CMH de clase 2 en humanos presentan 5 a 6 citotipos y pueden agruparse en clásicas, que presentan péptidos a los linfocitos TSD4. Dentro de este grupo tenemos la HLA-DP, HLA-DQ y HLDR. Y las no clásicas, que accesorias, son funciones intracelulares, no están expuestas en la membrana celular, sino en membranas internas de los lisosomas, y normalmente cargan los péptidos antigénicos sobre las moléculas MH2 clásicas. En este grupo se incluyen la HLA-DM y la HLA-DO. En humanos existen muchos isotipos, que son genes diferentes de las moléculas de clase 1, que pueden agruparse en clásicas, cuya función consiste en la presentación de antígenos a los linfocitos TSD8. Dentro de este grupo tenemos la HLA-A, la HLA-B y la HLA-C. Y también están las no clásicas, que también son llamadas MHC, clase y B, cuyas funciones especializadas no presentan antígenos a los linfocitos T, sino que unen a receptores inhibidores de las células natural killer. Dentro de este grupo se encuentran la HLA-E, HLA-F, HLA-G, y por eso las proteínas HLA-G se denominan inmunosupresoras y se expresan en el citotrofoblasto del feto. Se piensa que esta expresión evita que el feto sea rechazado como un trasplante. Muy buenos días, mi nombre es Ámbar Michelle Rosales Arroyo y el día de hoy yo les hablaré sobre el HLA. Tenemos que es un tipo de molécula que se encuentra en la superficie de la mayoría de las células de los cuerpos. Los HLA, de las siglas Human Leukocyte Antigens, tienen una función muy importante en la respuesta inmunitaria del cuerpo hacia las sustancias extrañas. Componen un tipo de tejido individual que varía de persona a persona. Se realizan pruebas de HLA antes de un trasplante de células madre o de un órgano donante para determinar si los tejidos son compatibles entre el donador y la persona que está recibiendo el trasplante. También se llama antígeno leucocitario humano y antígeno linfocitario humano.
tenemos un sistema de HLA y la respuesta inmunitaria normal. Obviamente tiene una correlación, ya que para poder llevar a cabo lo que es el pasar un trasplante de un órgano o de algunas células, se tiene que haber una cierta compatibilidad y la respuesta del cuerpo será por parte del sistema inmune. La función básica del sistema inmune en los humanos incluye la generación de respuestas a diferentes tipos de organismos, como las bacterias y los virus. La suma de todas estas respuestas representa el repertorio del sistema inmune, el cual puede analizarse en términos de los dos tipos básicos de respuesta. Tenemos la humoral, que implica la activación de los linfocitos B con la consiguiente formación de anticuerpos, y la celular, que incluye la activación y la respuesta de efectoras de citotoxicidad específica que resultan en la destrucción de la célula blanco por el linfocito T citotóxico. La activación de los dos tipos de células T y B depende de la acción del otro linfocito T y el T cooperador. Obviamente sabemos que dentro de la inmunobiología del trasplante hay un sistema principal de histocompatibilidad donde entra lo ya antes mencionado. Los antígenos del complejo mayor de histocompatibilidad, CMH, además de presentar antígenos a los linfocitos T, son los encargados de identificar las células encargadas del organismo y diferenciarlas de las extrañas, funcionando como una especie de documento de identidad de cada célula. El elevado gran número de combinaciones de estas moléculas y la probabilidad de que dos individuos tengan los mismos determinantes que codifican a las proteínas que forman a este sistema antigénico en el ser humano, antígeno leucocitario humano, Human Leukocyte Antigen, HLA, está en el cromosoma 6. Los más relevantes codifican dos tipos de antígenos con distinta función. Diferentes estudios de inmunogenética que verifican la identidad tisular en los diversos trasplantes, tales como los estudios pueden ser serológicos, como el de microlinfocitotoxicidad, genotipos mediante la reacción en cadena de la polimerasa PCR, Polymerase Chain Reaction, o consistir en técnicas de cultivo celular, como lo es el cultivo mixto de los linfocitos. Obviamente, en conclusión, tenemos la adecuada histocompatibilidad entre receptor y donador, establecida a través del estudio de los antígenos en el sistema HLA, ya que este es esencial para garantizar el establecimiento y la larga duración del alón injerto para la óptima supervivencia del receptor. Hola, me presento, mi nombre es Andrés Emanuel Guerra y el día de hoy les voy a hablar acerca de los mecanismos de rechazo al trasplante. Primero que nada, hay que tener en cuenta que este es un proceso en el cual se lleva en el sistema inmunitario del receptor de un trasplante, ataca al órgano o tejido trasplantado. Cuando una persona recibe un órgano de alguien más durante una cirugía de trasplante, el sistema inmunitario de esa persona puede reconocer que es extraño. Esto se debe ya que el sistema inmunitario de la persona detecta que los antígenos de las células del órgano son diferentes o no son compatibles. Cuando los órganos no son compatibles o no tienen una compatibilidad lo suficientemente cercana, puede desencadenar una reacción de transfusión de sangre o un rechazo del trasplante. Para ayudar a prevenir esta reacción, los médicos tipifican o cotejan tanto al donante del órgano como a la persona que lo está recibiendo. Entre más similares sean los antígenos entre el donante y el receptor, menor será la posibilidad de que el órgano sea rechazado. Los médicos emplean medicamentos para inhibir el sistema inmunitario del receptor. Esto con el objetivo de impedir que dicho sistema ataque al órgano recientemente trasplantado cuando la compatibilidad de dicho órgano no es cercana. Si estos medicamentos no se utilizan, el cuerpo automáticamente lanzará una respuesta inmunitaria y destruirá el tejido extraño. Dicho lo anteriormente mencionado, ahora sí pasamos a los tipos de rechazo, los cuales son tres. Vendría siendo el rechazo hiperagudo, el rechazo agudo y el rechazo crónico. El rechazo hiperagudo. Este rechazo ocurre minutos después del trasplante, cuando los antígenos son completamente incompatibles.
En ese momento se tiene que retirar el tejido de manera inmediata para que el receptor no muera. Ese tipo de rechazo se observa cuando a un receptor se le da el tipo de sangre equivocada. Un ejemplo, cuando una persona recibe sangre A cuando es tipo B. El rechazo agudo. Este puede ocurrir en cualquier momento después de la primera semana del trasplante hasta los 3 meses. Todos los receptores tienen algún tipo de rechazo agudo. El rechazo crónico. Este puede ocurrir durante años. La respuesta inmunitaria constante del cuerpo contra el nuevo órgano lentamente daña los tejidos u órganos trasplantados. Los síntomas pueden incluir: la función del órgano puede comenzar a disminuir, molestia generalizada, indisposición o sensación de enfermedad, fiebre que es poco frecuente, dolor o inflamación en la zona del órgano que igual es poco frecuente, y síntomas pseudogripales, incluso escalofríos, náuseas, tos y dificultad respiratoria. Hola, yo soy Jesús. Voy a hablar sobre algunas enfermedades, de las más comunes. Desde hace años se ha establecido la existencia de una amplia gama de enfermedades presentes, con mayor frecuencia en individuos que poseen ciertos antígenos. La mayoría de estas enfermedades presentan componentes inmunológicos. Son enfermedades autoinmunes o de origen infeccioso. La asociación de HLA y enfermedad se realiza la tipificación HLA para reconocer en un individuo la presencia o la ausencia de un antígeno determinado que está asociado de una forma estadística con la presentación de la enfermedad. Un ejemplo que tenemos es el HLA-B27, que se encuentra en un 90% de los pacientes con espondilitis anquilosante. También tenemos que la espondilitis anquilosante va a tener la B27. Es una artritis inflamatoria que afecta la columna vertebral y las articulaciones de gran tamaño. Tenemos también como segunda enfermedad más común la artritis reumatoide, que es la que va a tener la A3, la B7, la BW2, DRW2, y esta es una enfermedad inflamatoria crónica que afecta a muchas articulaciones, incluidas las de las manos y las de los pies. También tenemos la psoriasis artrítica, que es la que va a tener la A2, la B13, la BW37, la CW6. La psoriasis artrítica es un tipo de artritis que afecta a algunas personas que padecen la afección cutánea de la psoriasis. Bueno, esto sería todo de mi parte. Yo agradezco su atención, mi grupo también. Esperamos que haya sido de su agrado. Y sería todo. Gracias.